Bienvenidos a mi canal de podcast pensado para estudiantes de selectividad y amantes de la historia en general. Espero que os guste y que os sirva para saber un poquito más de historia, que es lo que queremos conseguir. Vamos a empezar con un tema que es el tema de la crisis de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera. Bien, este tema está enclavado dentro de selectividad después de la crisis del 98 y en la que perdemos las colonias americanas, las que nos quedaban, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y comenzamos con la andadura de Alfonso XIII y terminamos con el fin de la dictadura de Primo de Rivera, de la que Alfonso XIII fue simpatizante, como bien sabéis. Bien, la idea es que vayamos utilizando estos podcasts tanto en clase como para escuchar en el coche o lo que os venga en gana, y así podamos todos aprender un poquito más de historia. Conociendo la historia podemos ser más libres de pensamiento y entender más la realidad actual que nos imbuye. Bien, comenzamos. La crisis de la Restauración surge después de la implantación del sistema canovista con Alfonso XII y, como bien sabéis, en 1885 Alfonso XII muere prematuramente a los 27 años tras una enfermedad infecciosa y Alfonso XIII nace 6 meses después de su muerte porque María Cristina estaba embarazada de él y se convierte en regente cuando su marido muere. Entonces, él va a alcanzar la mayoría de edad legal para ser monarca con 16 años. Y mientras tanto, del 85 el pueblo empieza a hacer una serie de huelgas, tanto de las empresas de Barcelona dedicadas al textil, como de los mineros de Bilbao, protestas del campesinado andaluz, etc. Aumentan muchísimo los simpatizantes de los partidos políticos que no tenían nada que ver con el sistema de restauración, ya que empezaron a afiliarse al PSOE, por ejemplo, y a su sindicato, la UGT. También determinados sectores sociales piden una reducción de la influencia de la Iglesia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la Iglesia estaba
controlando absolutamente la educación y con el sentimiento de los nuevos partidos como el PSOE o incluso los anarquistas, crece un gran sentimiento anticlerical, porque tienen el dinero, tienen la educación en sus manos y gran influencia en la sociedad. Y los simpatizantes de este tipo de partidos están completamente en contra de este poder de la Iglesia. También van a surgir problemas en el ejército debido al desánimo tras el desastre del 98, donde perdemos las colonias, y se va a producir un exceso de oficiales y una desigualdad de sueldos, ¿vale? Y esta desigualdad viene dada por unas campañas militares que se van a desarrollar en Marruecos, que las veremos posteriormente, y que hacen que el grueso del ejército esté descontento con esa diferenciación entre los soldados que habían estado en Marruecos, que le daban un poco de pompo y de poder a la monarquía, y los que no habían estado allí, sino que estaban en la península. Y esto va a dar lugar a también desencuentros entre el Estado y el ejército. Y por último, el crecimiento de todos los sentimientos nacionalistas en el País Vasco, con el PNV de Sabino Arana y en Cataluña, con la Lliga Catalanista, que van a sufrir un auge muy importante que va a ir minando el Estado tal y como se concibe en ese momento. Estamos hablando de inicios del siglo XX. En la etapa del reinado de Alfonso XIII observamos también un sentimiento regeneracionista llamado el revisionismo. Existe un deseo de la sociedad de cambiar completamente el sistema, de hacerlo mucho más democrático y de emprender realmente reformas objetivas y modernizar la economía. Desde el reinado de Isabel II recordamos que los intentos de industrializar España, después de intentar mejorar la red de ferrocarriles con inversiones extranjeras, etc., se intenta, pero no se acaba de ver el resultado objetivo dentro del país. Por lo tanto, se necesitan cambios. Y el rey, Alfonso XIII, no está dispuesto a hacer esos cambios. Quería mantener a toda costa los privilegios que le otorgaba la Constitución de 1876 y mostraba muchísima simpatía por el ejército, ¿vale? Por eso él acaba, a la vista de que podía perder su reinado, se muestra proclive al dictador Miguel Primo de Rivera, con el que tuvo una relación bastante estrecha. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora continuamos con la crisis de la Restauración y sus etapas. Espero que os esté gustando.